Hola, bienvenidos a otro videotutorial de Lumion Pro 9.02. Mi nombre es Marco Castelli y vamos a continuar con el curso, ¿sí?, que venimos dando de Lumion. Habíamos empezado a hablar en el video anterior un poquito sobre los materiales y vamos a seguir tocando en este video el tema de los materiales, que es un tema por demás interesante e importante dentro de lo que es Lumion. Mi primer consejo básicamente es que si ustedes me vienen siguiendo a mí durante todos estos años, seguramente a este punto tienen bastante claro el manejo de SketchUp. Y si tienen bastante claro el manejo de SketchUp, la mejor recomendación que les puedo dar es que primero todo su modelo lo tengan entonces no solamente modelado correctamente, sino que además lo tengan ya con los materiales, los colores, las texturas y todo aplicado y mapeado en SketchUp. Esa es la mejor recomendación que puedo darles, ¿sí? Porque se van a ahorrar mucho trabajo luego dentro de Lumion. No sé a ustedes, pero a mí personalmente me resulta mucho más sencillo moverme dentro de SketchUp y hacer las cosas dentro de SketchUp que dentro de Lumion. Quizás sea por falta de práctica, ¿sí? Y porque yo Lumion en realidad no lo uso tanto como lo uso a SketchUp, ¿sí? Lumion no es un programa para modelar, es un programa para, digamos, lograr renders o animaciones. Más que nada, la mayoría de la gente lo usa para las animaciones, para los renders. Normalmente usan V-Ray u otro tipo de programas. Sin embargo, Lumion genera unos renders muy buenos, de una calidad muy buena hoy en día. Hay que tener varias cosas en cuenta, obviamente. Una de ellas es el tema de la iluminación y los materiales, más allá de otros aspectos. Eh, pero mi recomendación básicamente es entonces que se traigan desde SketchUp todo el trabajo que puedan traerse. Ahora, si ustedes piensan hacer, digamos, vestir sus modelos, ¿sí?, aplicarle las texturas con las texturas que trae propiamente dicho Lumion, también lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, ustedes pueden venir haciendo como veníamos haciendo en los tutoriales hasta el momento, simplemente definiendo dentro de SketchUp entonces diferentes colores o diferentes materiales donde ustedes piensan aplicar entonces diferentes tipos de texturas, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta entonces es este consejo. Por ejemplo, como acá. Ponen un color y esto va a ser pavimento. Ponen un color a lo que va a ser el cordón. Ponen un color a lo que va a ser césped o tierra o arena o lo que fuera. Ponen un color a lo que va a ser vereda. Tienen que ir de alguna forma definiendo entonces con algún material o con algún color que, como les dije antes, no se repita el nombre o el color, ¿sí?, para que Lumion lo pueda identificar como una cosa que no tiene nada que ver con otra, ¿sí?, si esa no es su intención, ¿sí?, y que luego la puedan vestir o le puedan aplicar la textura dentro de Lumion, ¿sí?, o el material dentro del Lumion, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen alguno de estos dos métodos establecidos o un poco de cada uno, nosotros estamos en condiciones dentro de Lumion de agarrar nuestro modelo y comenzar a vestirlo. Otra cosa importante a tener en cuenta, dicho por la gente que maneja Lumion hace muchos años, es el tema de que la luz, cuando estamos poniendo materiales, en lo posible tenemos que nosotros modificar la posición del sol de forma tal de que la zona que estamos colocándole el material, nosotros tengamos una buena iluminación. Casi diría que exagerada, subir la luz, ¿sí? O sea, porque cuesta mucho configurar los materiales bien dentro de Lumion. No es por ahí tan sencillo. ¿Por qué? Porque no lo que, o sea, lo que estamos viendo no necesariamente va a ser lo que va a salir en el render. Entonces, hay que tratar de ajustar la iluminación lo mejor posible para que tengamos una buena iluminación, ¿sí? Y tratar de ajustar los materiales se diría que en dos capas o en dos sesiones. Se ajustan un poco en esta primera instancia y luego se ajustan del todo a la hora de renderizar cuando le aplicamos los efectos y demás. Porque los materiales, cuando nosotros aplicamos los efectos, sufren modificaciones, tanto de luz, de intensidad, de tono de gama de colores, brillos, un montón de cosas. Así que en realidad no hay que matarse mucho, ¿sí?, para no trabajar dos veces, no hay que matarse mucho con los materiales en esta instancia,
¿sí? El ajuste de materiales real y verdadero se hace a la hora de aplicar efectos, ya sea en la parte de animación o ya sea en la parte de render. Eh, Quizás algunos de ustedes no sepan ni siquiera qué son los efectos. Bueno, los efectos son básicamente, se los voy a mostrar ahora. Si ustedes se vienen acá, fotografía, ¿sí? Hacen un clic en fotografía, pasan a la, digamos, a la parte de renderizado, ¿sí? Esta es la parte, digamos, de donde se toman renders o se toman fotografías, donde nosotros podemos ajustar, entonces, una distancia focal, ¿sí? Podemos ajustar desde qué punto nosotros estamos parados, a qué altura, en este caso estamos a 4,46 m, ¿sí? Podemos ajustar para que se vean de la vista horizontal, esto ajusta los modelos para que las líneas en arquitectura se vean en forma vertical y no se vean inclinadas, o sea, no haya mucha deformación en el dibujo. Y una vez que nosotros tenemos todo esto medianamente ajustado, nosotros podemos ir a empezar a colocar efectos. Lumion ofrece efectos preestablecidos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner ahora, para que ustedes vean, uno de estos efectos que ya vienen preconfigurados, que en realidad no es un efecto, sino que es un paquete de efectos, que vienen preconfigurados para, por ejemplo, tener un render exterior realista, ¿sí? Le hacemos un clic encima y como ven se cargan varios efectos, no es solamente uno, son varios efectos que tienen la intención de que el render entonces sea realista, ¿sí? Que ustedes lo vean o no realista o que les guste o no les guste, este es otro tema y lo van a tener que ajustar con conocimiento, modificando estos valores, modificando la iluminación y demás. Pero digamos que esto es un paquete de efectos que aporta, en teoría, un render realista. Así que ustedes en esta instancia, en la instancia donde tienen efectos aplicados, sería una buena instancia donde ustedes hacen el ajuste fino para lograr el resultado que ustedes quieren, para lograr realmente el resultado que esperan ver en un render. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, salvando esta imagen y empezando a tirar renders y viendo si esto que están obteniendo es realmente, ¿sí? Acá les pide que le coloquen un lugar. Vamos a ver, nosotros hemos creado una carpeta, creo. Vamos a ponerle 01. Entonces, salvando un render, ¿sí? Y empezando a tocar y ajustar entonces los efectos para lograr la salida que queremos. O sea, este es el render que tenemos hasta el momento, después de haber aplicado ese paquete de efectos, ¿sí? Si nosotros, otra vez, queremos modificar esto, entonces tendríamos que venir, por ejemplo, a construir con efectos, que construir con efectos es tal cual esto, es tener todos estos efectos aplicados en un entorno, ¿sí? Este es el mismo entorno que estábamos trabajando antes, pero la diferencia ahora es que esos efectos están afectando esta escena. Antes no había efectos afectando la escena. Y empezar entonces acá a ajustar o a definir entonces, por ejemplo, los ajustes finos en los materiales, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Yo voy a poner a aceptar. Era nada más como para que tengan una introducción y vayan entendiendo un poco de qué se trata. Entonces, en este entorno, en modo construcción, nosotros no tenemos esos efectos. Por tanto, los materiales los podemos ajustar un poco. No demasiado porque no tiene sentido. Porque ya les digo, cuando hagamos el render va a ser modificado. Así que lo que podemos ajustar acá es un poco los materiales. Por ejemplo, yo puedo seleccionar acá este objeto, ¿sí? Puedo pasar al modo de materiales y estando en el modo de materiales yo puedo, la máquina, mejor dicho, no yo, Lumion empieza a detectar los diferentes materiales que tenemos aplicadas en la escena. Entonces, si yo voy a cambiar, por ejemplo, la textura de pavimento, hago un clic arriba de la textura de pavimento, se me abre esta ventana que es la ventana que me va a permitir a mí colocarle algún tipo de material a esto que acabo de seleccionar. Y tenemos, básicamente, tenemos naturaleza, tenemos interior, o sea, cosas que tienen que ver con el interior, ¿sí? Tela, vidrio, cuero, metales, enlucido, cortinas, madera, azulejos, piedra, plásticos. En exterior tenemos ladrillos, tenemos hormigón, tenemos vidrio, tenemos metales, tenemos enlucidos, tenemos asfalto, madera, piedra y techos, ¿sí? A su vez, cada una de estas categorías tiene abajo una biblioteca de materiales. Entonces, si nosotros nos vamos a asfalto, por ejemplo, vemos que tenemos un montón de diferentes tipos de asfaltos o de materiales de asfalto que podemos aplicar. Vamos a elegir uno, por ejemplo este, ¿sí? Hago un clic encima, ¿sí? Y se pone el asfalto, se aplica el asfalto
a nuestra escena. Para aceptarlo hacemos un clic acá, ¿sí? Y aceptamos, tenemos el asfalto colocado acá. Quizás, como les dije, conviene acercarnos, ¿sí? Acercarnos para ver realmente, ¿sí? Un poco mejor la textura. Conviene tener el sol, entonces, que le esté dando a la superficie para que nosotros veamos qué es lo que está pasando con esta textura. Si nosotros queremos ajustar este material más, no hay ningún problema. Le hacemos un clic encima y como vemos ahora, lo que nos está mostrando es las propiedades del material, ¿sí? Que nosotros acabamos de crear. Si se fijan, les aparece entonces acá una serie de sliders que ahora los vamos a ir viendo cada uno de ellos, y acá tienen un desplegable que muestra más configuraciones que están ocultas en una primera instancia. Vamos a empezar por aquí arriba. Este primer cuadradito tiene que ver con elegir el mapa de color. Esto, como ustedes saben, no es un color, esto es una textura. ¿Qué es una textura? Es una imagen que representa ser un material. En este caso, una imagen que representa ser entonces un asfalto. Acá está cargada la imagen. Si yo tuviera una imagen de asfalto que quiero cargar, hago clic acá, ¿sí? Hago clic acá y puedo buscar donde tengo la imagen del asfalto, elegirla, aceptar, y lo que va a aparecer acá es la imagen mía, o sea, la imagen que yo acabo de cargar del asfalto, que me descargué de algún lado, o que me la dio un amigo, o lo que fuera. Si yo tengo un mapa de normales, las normales, para aquellos que no sepan, es un mapa que normalmente viene en estos colores, en un color así medio raro, medio azul, medio celeste, que lo que hace es generar entonces algún tipo de, ¿cómo puedo decirles? Como variación en la iluminación del material para que nosotros pensemos o que parezca que el material tiene algún tipo de rugosidad o que el material no es una cosa plana completamente. Si yo tengo un mapa de las normales, así como tenía un mapa, digamos, de textura, supónganse que vino un mapa con las normales, yo lo puedo cargar exactamente igual. Hago un clic acá y elijo dónde está y lo cargo. Si yo no tengo un mapa de las normales, lo único que tengo es un mapa de asfalto y lo que quiero es que Lumion genere por mí un mapa de normales para poder darle a esa sensación de que esto no es una cosa plana, yo puedo agarrar y hacer un clic arriba de este cuadradito blanco y fíjense que dice crear normal map. Cuando yo le haga un clic encima, automáticamente la máquina va a crear el normal map y como ven esto ahora ya no se ve plano, fíjense que cambió notoriamente y tiene como si fuera diferencias en la iluminación y en los brillos y demás, y parece realmente de que tuviera una textura, de que no fuera algo liso completamente, sino que tuviera algún tipo de textura. Si la textura en la forma que la Lumion la crea no es correcta, simplemente haciéndole un clic encima nosotros podemos invertir el sentido para que lo que estaba hacia arriba se vaya hacia adentro y lo que estaba hacia adentro salga hacia arriba. Hay veces que tenemos que switchear, o sea, hacer un cambio y otro y ver cuál de las dos se ve mejor, cuál de las dos queda mejor. A mí me gusta, por ejemplo, en este caso, más esta que la otra. Si yo quisiera eliminar esto que acabo de hacer porque no me gusta ninguna de las dos, o sea, no me gusta ni hacia arriba ni hacia abajo, le doy clic al baldecito y automáticamente se elimina y vuelve a estar sin las normales, ¿sí? En mi caso lo voy a dejar porque sí me gusta cómo queda el efecto de las normales. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Nosotros podemos cambiar la coloración. O sea, si nosotros queremos cambiar el color que tiene aplicado, ¿sí? Y la intensidad de color que tiene aplicado esta textura, nosotros podemos venir acá a coloración y modificarlo. Esto no mucha gente lo recomienda porque cuando ustedes le hacen un clic encima, ¿sí? Fíjense, yo puedo empezar a cambiar la coloración, ¿sí? Lo que estoy cambiando en este caso, como acá está elegido un color blanco, lo que este slider está haciendo es subir cuán blanco quiero este color, ¿sí? Fíjense, o sea, lo que hace, básicamente, para que lo entiendan, mucha gente con esto se marea, es este slider lo que hace no es determinar un color, sino cuán fuerte quiero este color que estoy cambiando. Por ejemplo, si yo eligiera acá, por ejemplo, un tono de verde, ¿sí? Fíjense que yo no veo esto verde, pero si yo lo subo, sí lo voy a empezar a verde. O sea, yo le estoy diciendo cuánto de verde quiero ver sobre esta textura, ¿sí? A medida que suba, cada vez voy a tener menos de negro y más de verde, ¿sí?
Y si la quiero oscurecer ahora, llegado a este punto, digo, ok, esa cantidad de verde me gusta, pero lo quiero más oscuro, entonces los voy a llevar hacia abajo para tener un verde más oscuro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no se aconseja utilizar esto? ¿Por qué la mayoría de la gente dice que esto no hay que utilizarlo? Porque lo único que tenemos son sliders. No tenemos forma aquí de controlar, digamos, el valor de los colores o de lo que estamos viendo con números, ya sea hexadecimales o con números de color o con RGB o lo que fuera. No tenemos forma, esto es a ojito, ¿sí? Simplemente moviendo parámetros. Entonces se recomienda, esto no quiere decir que no se pueda hacer, de que esto no habría que tocarlo acá y que si nosotros queremos cambiar el color del material, lo cambiemos, por ejemplo, en Photoshop o en otro programa donde podemos editar, ¿sí? Donde podemos editar este mapa de textura, este o cualquier otro, y hacer las modificaciones que nosotros queramos y traerlo acá con el color que nosotros queremos, ¿sí? Eso por un lado. Después tenemos el tema de la difusión y la reflectividad. Esto tiene que ver con los reflejos y cómo se representa la iluminación, o sea, las fuentes de luz sobre el material, ¿sí? Los materiales ustedes saben que pueden reflejar la luz o no. Hay materiales que son opacos y reflejan muy poco la luz. Hay materiales que reflejan mucho la luz. Hay materiales como un espejo que reflejan al 100% la luz y por eso obviamente nos vemos reflejados en el espejo. Entonces, nosotros desde acá podemos cambiar tanto la reflexión, ¿sí? Como la difusión. Esto de la difusión tiene que ver con también los brillos. Fíjense que si yo lo quito, si yo le bajo la difusión al 0, o sea, la pongo en 0, no tiene brillo. O sea, el material no brilla en lo más mínimo, ¿sí? Por el contrario, si lo subo al máximo, se hace como si fuera algo parecido a un espejo o como si estuviera mojada la superficie, ¿sí? Esto, si realmente tiene mucho brillo o poco brillo y demás, otra vez, conviene más o menos ponerlo ojito ahora, no marearse mucho, ponerlo medio ojito y pensar en el material, o sea, pensar en cómo luce el material de la calle realmente y decir, ok, ¿cuánto brillo tiene la calle? Tiene brillo, pero ¿cuánto brillo tiene? Si yo estuviera mirando la calle así de frente, agachado en el piso, ¿cuánto brillo le veo? Bueno, ajustarlo ojito, lo mismo que la reflectividad, ¿sí? O sea, ¿cuánto refleja, ¿sí? ¿Cuánto refleja, ¿sí? Un material como este, el piso. Y otra vez, ponerlo más o menos como creemos que debería verse, ¿sí? La calle. Después tenemos la suavidad. ¿Qué es esto de la suavidad? La suavidad tiene que ver, entonces, básicamente con cuán intenso vemos nosotros el efecto de la normal sobre el mapa. Yo le voy a subir a propósito para que sea más notorio. Vamos a subirle los brillos y la difusión para que sea notorio lo que les estoy diciendo. Este parámetro de suavidad tiene una relación directa con el mapa de las normales y en cómo afecta. Si yo bajo, le estoy bajando la intensidad, digamos, de que esto no es tan liso, ¿sí? O sea, cada vez que lo llevo más hacia abajo, es que le estoy diciendo, vos cada vez sos más liso. Y cuando lo llevo hacia el otro lado, le estoy diciendo, cada vez tenés más relieve, o sea, cada vez es más porosa esta superficie, tiene más relieve. O sea, más importancia le está dando a este mapa. Otra vez, todo esto se ajusta a ojito. Si ustedes quieren un ajuste fino, pueden apretar Shift, como les dice ahí. Cualquiera de estos sliders permite que yo apriete Shift y el ajuste sea más fino, o sea, más suave. Si yo aprieto Shift, el ajuste, fíjense que es mucho más suave, ¿sí? Es un ajuste muy fino. Si no aprieto Shift, yo bajo 1.5 o 1, ¿sí? Y por otro lado, si quiero poner algo manual, puedo hacerle doble clic y borrar esto con backspace y poner un número. Por ejemplo, lo borro y pongo 1.3, ¿sí? Y tengo 1.3 colocado ahí. Después, tenemos la escala del mapa personalizado. Esto es, si el mapa no se viera como corresponde, si supónganse que yo estoy colocando acá un mapa de unas maderitas y acá las maderas aparecen gigantescas, yo con este slider puedo hacerlo más chico o más grande esas maderas. O sea, lo que puedo hacer es escalar el tamaño de la textura. Eso es lo que puedo hacer con este slider de escala de mapa personalizada, ¿sí? Otra vez, la escala de mapa personalizado, si yo me traigo un material que es de SketchUp, donde yo en SketchUp ya lo coloqué a la escala que corresponde, yo no le voy a tener que tocar nunca, porque el material que yo traigo dentro de Lumion ya tiene colocado no solamente el mapa, sino que el mapa está escalado
al tamaño que le corresponde. O sea, si estoy con un mapa de textura de ladrillos y un ladrillo tiene que medir 27 por 10, va a medir 27 por 10. ¿Sí? De otro modo, si yo lo hago acá en Lumion, voy a tener que asegurarme de que ese ladrillo yo lo estoy escalando de forma tal de que se vea real y que mida aproximadamente, no sé, 27,10 dentro de Lumion. Entonces, estas son estas 4 opciones y es lo más básico que tenemos para configurar y lo que van a configurar casi siempre cuando ustedes coloquen un material. Después tenemos esto de desplazar X, Y y Z, tiene que ver básicamente con esto, con el mapeado de la textura. Si yo pongo desplazar en X, recuerden que el piso dentro de Lumion está compuesto por X y Z. Y es la altura. O sea que si yo pongo acá desplazar Y, no voy a ver absolutamente nada, no voy a ver ningún cambio, porque estoy desplazando la textura hacia arriba, pero acá no hay arriba. Esto es algo plano que es como el piso. Por tanto, las únicas cosas que van a afectar acá va a ser X, que fíjense que este sería en el sentido de X, y Z, ¿sí? Que esto sería en el sentido de Z. ¿Sí? Esto es lo que nosotros hacemos. Modificar, mover la textura para acomodarla mejor o que luzca mejor. Lo mismo, el segundo parámetro es la orientación. En la orientación exactamente lo mismo. Vamos a tener la rotación de la textura o la inclinación, ¿sí? Tanto sea en pendiente o en lateral. Otra vez lo mismo. Esto tiene que ver entonces en cómo está aplicada la textura y según cómo esté aplicada, si la vamos a poder rotar en una pendiente, en un lateral o en la imagen que estamos viendo. Normalmente, tanto sea este primer parámetro de orientación y el segundo de la posición, si nosotros venimos trabajando las texturas desde SketchUp, jamás lo tocaremos. Y si lo queremos hacer acá, bueno, entonces posiblemente sí tengamos que en algún momento, por ejemplo, rotar la textura, ¿sí? Cuando lo veamos alguna textura diferente, por ahí se note más. La transparencia. Nosotros podemos hacer que un material sea o no transparente, o sea que sea permeable a la luz o no, que permita pasar luz o no. Esto se toca desde aquí, ¿sí? Yo puedo acá ajustar los sliders y hacerlo que sea permeable a la luz o no, o hacerlo transparente, ¿sí? Fíjense que si lo hago transparente empiezo a ver por abajo del material, ¿sí? Después tenemos acá la configuración del material donde nosotros tenemos otros valores para tocar. La saturación tiene que ver propiamente dicho con el color. La emisión. Un material lo podemos hacer emisivo para que parezca que emite luz. En cualquier programa como V-Ray, un material es emisivo cuando emite luz. En Lumion también tenemos la posibilidad de que un material emita luz, pero solamente cuando la cámara lo toma. O sea, si la cámara está viendo, como estamos viendo nosotros ahora el piso, lo estamos viendo, entonces el material va a ser emisivo y la cámara lo va a ver y va a ser como si fuera una luz, ¿sí? Como esto que estamos viendo. Ahora, si la cámara no lo toma, el material no solamente no se va a ver, sino que tampoco va a emitir luz. Es un dato importante a tenerlo. Después puede ser que sea especular, o sea, que tenga brillos especulares o no, ¿sí? Y puede ser que este material, por una cuestión de cómo está construida la escena, tenga lo que se llama un parpadeo o flickering en inglés, ¿sí? No me acordaba el nombre. Si ustedes ponen en una plataforma 3D una cara sobre otra cara y ustedes orbitan o se mueven, ¿sí? Y las dos caras están compartiendo el mismo espacio tridimensional, la máquina no sabe cuál les tiene que mostrar. O sea, están colocando dos cosas, dos planos, ¿sí? Dos caras, dos planos en el mismo espacio tridimensional. Entonces, cuando ustedes hacen una órbita o algo, la máquina no sabe si tiene que mostrarles una o la otra. Ese efecto de que ven por momentos una cara y por momentos ven la otra y por momentos ven una y por momentos ven la otra se llama flickering. Y eso en Lumion puede pasar en algún momento, si nosotros traemos algún modelo que está mal construido o que en alguna situación tiene este tipo de situaciones donde hay dos materiales que se están solapando, o sea, como si fuera una calle que está solapando otra calle, ¿sí? Y nosotros podemos predeterminar acá, o sea, subiendo o bajando este slider, determinar si el Lumion tiene que mostrarnos este material o el otro material. O sea, lo que estamos haciendo moviendo este slider es decirle a Lumion, ok, lo que quiero que me muestres es esto o lo que quiero que me muestres es el otro, ¿sí? Esto es lo que nosotros cambiamos acá. Esto de textura alfa es un tema avanzado, ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente si nosotros usáramos, por ejemplo, una textura que incluyera un mapa alfa, ¿sí? O que tuviera un canal
aparte, por ejemplo, con un mapa alfa, por ejemplo, una imagen targa, que nosotros tuviéramos, aparte de los canales que vienen por defecto, nosotros le creáramos, por ejemplo, un mapa, un canal más, ¿sí? A ese mapa, nosotros podríamos configurar desde acá la textura del alfa para que utilice ese canal y que el material se vea más real. Es un tema un poco más avanzado y que, digamos, se utilizaría para que las texturas dentro de Lumion se vean aún más reales de lo que las podemos lograr con lo que, digamos, Lumion trae por defecto. Quizás lo deje esto para el último video de la clase o de este curso para mostrarles a ustedes entonces básicamente esto. Sería, digamos, como el paso más allá, digamos, para que tratar de que un material se vea aún más real o que tengamos más control sobre ese material que el que tenemos básicamente haciendo lo que estamos haciendo ahora. Porque los niveles de control dentro de la, digamos, del mapeo o de las texturas dentro de Lumion son tres. Uno es básicamente usar una textura común y corriente y generar un mapa de normales, o sea, que Lumion lo genere. Ese sería el, digamos, el punto más básico de colocar un material dentro de Lumion. ¿Cuál sería el punto que le sigue? Que tengamos una textura de alta calidad trabajada por nosotros o por alguien más con su mapa de normales. Si nosotros tenemos una textura trabajada por nosotros, está mucho más cuidada, tiene una resolución que sea mucho más alta y tenemos un mapa de normales también trabajado por nosotros con una resolución mucho más alta, lo más seguro es que los resultados que obtengamos acá sean de mayor calidad que los que podemos obtener, como les dije yo, en el paso 1. ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción es esto mismo, o sea, tener una textura trabajada por nosotros, tener un mapa de normales trabajado por nosotros, tener un mapa, por ejemplo, de iluminación o de brillos especulares trabajado por nosotros y generar algún tipo de imagen, por ejemplo, una imagen targa, donde nosotros tenemos varios canales y utilizar esa imagen targa o esas imágenes targa con los canales no solamente de Normal Map, sino aparte, por ejemplo, un canal donde podamos darle el uso al alfa, ¿sí? Por ejemplo, para lograr unos brillos más reales, ¿sí? Ese sería como el tercer nivel o el nivel más alto que podríamos aspirar dentro de Lumion para lograr un mejor resultado en cómo se ven nuestras texturas o cómo se ven nuestros materiales dentro de Lumion. Pero como les digo, ese tercer paso, lo voy a dejar para uno de los últimos videos de este curso de Lumion porque me parece que es, digamos, ya como lo último, ¿sí? Es lo último que deberían aprender. Normalmente, aparte, no van a necesitar ese tipo de resolución, a no ser que sea un material que lo vean así de cerca como estamos viendo este piso, ¿sí? O sea, no tendría mayor sentido hacer eso en todos lados, porque no creo que sea necesario ni se vaya a notar la diferencia, va a ser mínima la diferencia. Bien, sigamos. El desgaste. Las personas que usan Lumion, ¿sí? Desde hace muchos años, no de ahora, dicen que todos los materiales en Lumion, para que se vean reales, tienen que llevar desgaste, ¿sí? Aconsejan siempre colocar algún tipo de desgaste. Y los desgastes acá están colocados de forma tal de, en teoría, para cada librería, para cada material. Tenemos desgastes para piedras, desgaste para maderas, desgaste para cuero, desgaste para plata, desgaste para aluminio, desgaste para oro, desgaste para hierro, para cobre y para plástico. Esos son los que vienen predefinidos acá. Pero ustedes tienen que ir probando. No porque estemos usando un material de piedra, el desgaste que le va es el de piedra. Ustedes por ahí ponen un material de piedra y con el desgaste de madera logran un efecto que queda genial. Así que tienen que ir probando qué desgaste ponen y qué nivel de desgaste le ponen. ¿Qué es lo que hace este desgaste? Básicamente es esto, aplicarles algún tipo de suciedad encima. Fíjense cómo modifica el material o desgaste sobre el material para afectar el material de forma tal de que se vea un poco más real. ¿Sí? Para que el material no sea totalmente uniforme. Y pueden ir probando diferentes, ¿sí? Fíjense, esto es con madera, con cuero, ¿sí? Fíjense, plástico, cobre, hierro, esto sería como óxido, ¿sí? Como si fuera óxido, ¿sí? Entonces, tienen diferentes tipos de desgaste, tienen diferentes sliders, acá lo pueden modificar y ver cuál les va mejor, cuál les queda mejor, cuál luce mejor
¿sí? En el material que están intentando representar. Esto ya sería ahí como un verdín, ¿no? En este caso, ¿no? Sobre la piedra sería como si fuera que tuviera como algún tipo de musgo o algo arriba de la piedra, ¿sí? Entonces, esto es desgaste. Ahora les voy a explicar qué es bordes, pero los voy a explicar con otro lugar donde realmente se vean los bordes. Bordes, básicamente es que nosotros en Lumion, la idea no es que modelemos con una alta resolución. Ustedes saben que nosotros dentro de SketchUp, por ejemplo, en el caso de tener que modelar, por ejemplo, una mesa, por ejemplo, y si nosotros la mesa la vamos a tener en un primer plano, quizás los bordes no nos conviene dejarlos en ángulo de 90 grados, quizás nos conviene agregar un poco de geometría para que esos bordes no se vean tan duros y no se vean cortes de 90 grados. En Lumion la idea es que traigamos la menos cantidad de geometría posible y que el resultado que veamos sea lo más real posible. Entonces, debemos tratar de evitar traer modelos muy pesados dentro de Lumion. Lo que tenemos que tratar de traer es modelos lo más livianos posible dentro de Lumion y hacer un fake, o sea, falsificar el cómo luce ese modelo, por ejemplo, con aumentándole los bordes a la textura para que parezca que realmente no tiene un corte de 90 grados, sino que están suavizados los ángulos. Ahora se los muestro entonces en otro lado para que ustedes lo vean. Y les decía, dejar por ahí un modelo con un detalle muy alto solamente si va a estar en un primer plano de cámara. O sea, si lo tenemos acá adelante. Entonces sí, por ahí ese modelo, ese único modelo hay que traerlo con un detalle alto de modelado, pero todo lo demás lo vamos a falsificar y le vamos a poner texturas con bordes sin que esos modelos tengan realmente geometría en los bordes. Bien, voy a dejar esto acá, le voy a poner a aceptar y vamos a ir a ver esto de los bordes, por ejemplo la cajita esta, ¿sí? Vamos a ir a ver esta cajita acá. Vamos a hacer un poquito de órbita para tener un poco de iluminación y vamos a venir a seleccionar este color, ¿sí? Y vamos a dejarle por ahora el color que viene por defecto. No le voy a cambiar nada. Voy a venir acá, que esto es el material estándar, ¿sí? Fíjense que como material estándar me dice que el color que tengo es el rojo. Acá me pone que es color rojo. Me dice cuán rojo es. Yo acá lo puedo subir, ¿sí? Como les dije, darle más rojo o menos rojo, ¿sí? Esto es lo que hace este slider. Fíjense que tiene brillo, tiene puesto reflectividad, esto lo cambiamos desde acá, ¿sí? Como lo están viendo, ya lo vimos antes. La suavidad y demás, no tiene, obviamente no tiene ninguna textura, pero ojo, tip acá que les doy, muchas veces es muy útil tener un material, por ejemplo, de color blanco o grisecito y demás, que no tiene absolutamente ninguna textura y es, por ejemplo, para asimilar, hacer un símil de una pared. Y lo que hacemos es cargarnos un mapa de una normal de una pared que sí tiene una texturita, ¿sí? Como por ejemplo el grano que suele tener una pared, un cemento alisado o lo que fuera, o un concreto o lo que fuera. Y simplemente con un colorcito cualquiera, como puede ser un blanco, un gris o el color que nosotros queramos para la pared, con un mapa de normal cargado, que lo podemos traer de cualquier material o descargarlo de cualquier lado, nosotros tenemos un buen material para asimilar, por ejemplo, una pared, un concreto o lo que fuera. Esto se los doy como tip para que lo tengan en cuenta, solamente cargando un mapa de normal y un color, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que vean acá, bueno, el efecto por un lado del desgaste, ¿sí? Fíjense el desgaste, lo que hace, fíjense cómo le mata los brillos, ¿sí? Trata de desgastar el material. Y fíjense qué pasa acá en las esquinas, fíjense cómo le pone desgaste en las esquinas del material, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Le voy a quitar el desgaste y para que ustedes vean cómo trabaja los bordes y esto que yo les digo de los bordes duros. Esto es un borde duro. Esta geometría no tiene acá, no tiene aristas que simbolicen que esto, digamos, tiene una curvatura, sino que realmente viene un plano y a 90 grados viene otro plano. Si yo quiero tratar de que la luz acá no se vea como se ve acá, como una línea, yo puedo agregarle bordes. Y bordes lo que va a hacer es darle efecto a esto de que esto es redondeado. Fíjense cómo la luz, ¿sí? Esto es el fake que hace Lumion, como la luz, ¿sí? Ahora se comporta de forma diferente, se refleja de forma diferente y pareciera, dije pareciera porque no siguen siendo dos planos, pareciera de que esto acá fuera medio circular, ¿sí? Y no fueran dos ángulos de 90 grados, ¿sí? Esto es lo que logramos con el fake, ¿sí? O la falsificación de los bordes, ¿sí? Esto es lo que logran los bordes.
Entonces, esto por ahí en un primer plano no se ve bien y convendría que si yo quiero que este cubo se vea con los bordes redondeados, realmente traer un cubo con bordes redondeados. Pero si este cubo va a estar a 10 metros de distancia de la cámara, con que le ponga bordes es más que suficiente y no necesito traerme un cubo que en vez de tener, no sé, vamos a suponer 30 aristas, tiene 300. ¿Sí? No necesito darle ese peso, cargarle ese peso y ese trabajo a Lumion sin ningún sentido, de ponerle 300 aristas a tener que calcular 300 aristas cuando le podría poner 30. ¿Sí? Para eso existe esto. Y esta última opción me permite generar vegetación, ¿sí? O como una enredadera sobre el material. Si yo pongo acá extender, fíjense que empiezan a salir hojas, ¿sí? Si yo pongo tamaño de las hojas, puedo hacerlas más chiquitas o más grandes las hojas, ¿sí? Para este tipo de enredadera. Después puedo cambiar el tipo de hojas. Este slider, a medida que lo van cambiando, me va cambiando la variedad. Voy a hacer las hojas más grandes para que se vea. Me va cambiando la variedad, ¿sí? O los diferentes estilos de hojas que me brinda el Lumion 9. Supónganse que me gusta este tipo de hojas. Después tenemos desplazar el patrón de dispersión, o sea, cómo quiero que estas hojas se coloquen o se dispersen, ¿sí? Esto es como un patrón aleatorio de cómo quiero que estas hojas afecten o se acomoden dentro de este material. Lo pueden ir cambiando, pueden apretar Shift para ir viendo los diferentes efectos. Y después, el nivel del suelo, o sea, cómo quiero que estas hojas se coloquen con respecto al suelo, cuán grande quiero que sea lo que afecte. ¿Sí? O sea, quiero que afecte todo el material o solo un poquito. Esto es muy delicado, conviene por ahí hacerlo con Shift apretado, ¿sí? Y ver cómo van creciendo y cómo va afectando, cómo va creciendo la enredadera y va afectando el material. ¿Sí? Les digo, es un parámetro muy delicado que quizás les conviene tocarlo con Shift apretado para poder controlarlo un poquito mejor porque es muy muy delicado. Otro tip que les doy con respecto a esto es si ustedes tienen, por ejemplo, un paredón que mide 15 metros de largo y ustedes le van a aplicar el efecto de la enredadera en el paredón de los 15 metros de largo, es mejor que en vez de tener un solo, digamos, una sola cara, ¿sí? Con un material de 15 metros de largo, ustedes tengan ese mismo material, ¿sí? Pero separado, por ejemplo, en caras de 2 metros, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Supónganse que esto fuera un paredón de 15 metros de largo y yo estoy en SketchUp. En vez de dejarlo así como está, este paredón de 15 metros de largo, yo lo que hago es divido esta pared de 15 metros, la divido en paneles de 1 metro, ¿sí? O sea, en paneles de 1 metro, ¿sí? 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Cada uno de esos paneles de 1 metro lo convierto, por ejemplo, en un bloque, ¿sí? Y lo que hago es eliminar los otros 14 y ese bloque lo copio 14 veces más. Entonces voy a tener una pared, ¿sí? Voy a tener una pared que va a terminar teniendo 15 metros de largo. Cuando yo le aplique el efecto de las hojas a esa pared, a ese material, que al fin y al cabo dentro de Lumion va a ser un único material, por más que esté compuesto de 14 o 15 paneles de 1 metro, va a tener todo ese panel, va a tener el mismo material, o esos paneles van a tener el mismo material. Yo voy a tener más control de lo que estoy haciendo con las hojitas, porque las hojitas se van a calcular en paneles de 1 metro y no en paneles de 15. ¿Sí? O sea, no va a ser un panel de 15, sino que para Lumion va a ser un panel de 1 metro, y al lado va a tener otro panel de 1 metro, y al lado va a tener otro panel de 1 metro. Y va a ser más fácil controlar el tema de las hojas, ¿sí? Más sencillo controlarlo, y va a darle menos trabajo a Lumion y me va a ser más fácil a mí configurar eso que si yo tuviera una pared única de 15 metros de largo o más grande todavía, ¿sí? Se los digo para que lo tengan en cuenta con el tema de esto de la vegetación. Los voy a dejar acá porque si no el video se va a hacer inmenso y vamos a seguir hablando de los materiales en el video siguiente. Chau, chau.